La casa parecía aún más silenciosa aquella tarde, sumergida en sombras suaves que acariciaban lentamente las paredes desgastadas por el tiempo. Elisa caminaba despacio por las habitaciones vacías, sintiendo en cada paso el peso del silencio dejado por la ausencia de Francisco. Su esposo había tenido que viajar lejos, buscando un tratamiento que prometía curarlo, pero que exigía meses de distancia. Ahora lo que antes era abrigo se había convertido en nostalgia, y la soledad ocupaba cada espacio vacío. Por insistencia de una amiga, Elisa había aceptado cuidar de una señora recién llegada al pueblo, que necesitaba atención constante debido a la fragilidad de su salud. Mariana era una anciana de cabellos largos y blancos, ojos grises y profundos, que guardaban silencios inexplicables, ya que no podía hablar. Desde su llegada, había vivido aislada en una casita cercana a la iglesia, despertando la curiosidad de los vecinos. El primer encuentro estuvo marcado por una sensación extraña que Elisa no supo explicar. Mariana la miró profundamente, como si buscara algo en el rostro de Elisa que nadie más podía ver. Aquella observación silenciosa había dejado a Elisa inquieta, pero también, paradójicamente, reconfortada. A medida que los días se convertían en semanas, Elisa notó un comportamiento curioso y repetitivo en la anciana. Todas las tardes, Mariana escogía cuidadosamente una flor azul del pequeño jardín detrás de la casa y con un gesto delicado y preciso la colocaba en el mismo punto exacto de la ventana, como si esperara algo o a alguien. Elisa observaba ese ritual diario con fascinación y perplejidad crecientes. ¿Por qué siempre la misma flor azul? ¿Por qué exactamente en esa posición? Cada pregunta sin respuesta alimentaba aún más su silencioso interés. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Elisa notó algo caído del bolsillo de Mariana, una pequeña foto en blanco y negro. La recogió cuidadosamente y sintió que el corazón se le aceleraba. En la imagen, una joven sonriente sostenía a un bebé frente a una casa sencilla, rodeada de flores azules idénticas a las del jardín. Aquella escena tocó profundamente a Elisa, despertando una emoción antigua y misteriosa, como si reconociera algo que había olvidado. Al girar la fotografía, leyó la fecha escrita con letra delicada. Septiembre de 1965. Elisa se estremeció levemente. Esa fecha coincidía exactamente con el año en que había nacido. Si tú también crees que el destino puede enviarnos mensajes a través de personas o situaciones inesperadas, comparte tu experiencia en los comentarios. Aprovecha para darle like a este video y suscribirte al canal. Así podrás seguir acompañándonos en más historias emocionantes como esta. A la mañana siguiente, mientras organizaba algunas prendas de la anciana para lavar, Elisa encontró algo curioso en el bolsillo interior del vestido de lana que Mariana había usado el día anterior. Era una segunda fotografía antigua, esta vez un retrato más cercano de la joven con el bebé. La mujer parecía aún más familiar. Elisa se acercó a la luz de la ventana para observar mejor y notó que la sonrisa de la joven le recordaba a la suya, no solo en los rasgos, sino en algo más profundo, más íntimo. Sintió un leve temblor en las manos y decidió guardar la foto, pensando en hablar con la vecina sobre la historia de Mariana. Pero al dirigirse al cuarto para buscar el bolso de la anciana y tomar un pañuelo, algo la hizo detenerse. El cierre estaba abierto, como si alguien lo hubiera hurgado recientemente, y en su interior había un paño de lino doblado con mucho cuidado. Curiosa, desenrolló la tela y en el centro encontró un pequeño relicario antiguo, ovalado, con marcas del tiempo en los bordes y una inscripción discreta, E.M. En la parte posterior, una fecha casi borrada, 3 de octubre de 1965. Elisa sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Con manos temblorosas, abrió el relicario. Dentro, en lugar de una imagen, había un papel diminuto doblado varias veces. Lo desplegó con cuidado. Era una carta, o al menos parte de una. No tuve elección. Era la única forma de asegurarme de que ella tuviera una vida mejor. Guardé su nombre conmigo desde aquel día. Elisa leyó esas palabras varias veces, tratando de entender su significado. Pero la carta terminaba ahí,
abruptamente, sin firma, sin destinatario. Solo ese pequeño trozo de dolor encapsulado en el tiempo. El relicario ahora parecía más pesado, como si no llevara solo un recuerdo, sino una confesión. Elisa cerró la puerta con cuidado, regresando a su cuarto con pasos lentos. Sabía que había algo mucho más grande escondido en aquella casa, y que, de algún modo, ella estaba en el centro de todo aquello. En los días siguientes, ese objeto no salía de su mente. El relicario permanecía guardado en su cajón, pero era como si su presencia llenara todo el ambiente. Por las noches, soñaba con campos de flores azules y un suave sonido de piano que nunca antes había escuchado. En uno de esos sueños, se veía a sí misma de niña, corriendo por un jardín rodeado de paredes blancas. Una mujer cantaba algo a lo lejos, su voz envuelta en una ternura apagada, y la llamaba por su nombre con un tono lleno de añoranza. Despertaba con el nombre atrapado en la garganta. Una mañana, al preparar el té para Mariana, Elisa notó que la anciana la observaba más intensamente que de costumbre. Su mirada, firme y húmeda, parecía suplicar algo. Cuando Elisa le extendió la taza, Mariana le sostuvo la muñeca por un breve instante, y entonces, sin motivo aparente, dejó escapar una lágrima solitaria. Aquello desestabilizó a Elisa. Había algo en esa mujer que iba más allá de la fragilidad física, algo que hablaba silenciosamente con partes de su alma que ella misma desconocía. Al regresar a su habitación, Elisa volvió a abrir el relicario. Notó que, bajo el pliegue de la carta, había algo más, un cabello castaño, atado como si fuera un amuleto. Eso la hizo estremecer. ¿Sería de la niña? ¿De la joven de la foto? ¿O suyo? Empezó a hojear sus propios álbumes antiguos. Buscaba, quizá, una respuesta oculta en sus recuerdos. En una de las páginas encontró una fotografía suya a los 5 años. Llevaba un vestido con flores azules y al fondo un banco de madera casi idéntico al de la imagen de la mujer con el bebé. Su respiración se volvió pesada. No lograba entender, pero algo la empujaba dentro de aquel misterio como si el pasado por fin estuviera acercándose. Esa noche, Elisa fue hasta la ventana. La flor azul, como siempre, estaba allí, pero esta vez no la había colocado Mariana. Estaba allí desde la mañana, fresca, perfecta, como si acabara de ser cortada, y junto a ella, un pequeño billete escrito con la misma letra de la carta. A veces, el amor necesita callarse para proteger a quien más amamos. Elisa sostuvo el papel con los dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El pasado, finalmente, empezaba a hablar. Al final de la tarde del miércoles, Elisa decidió pasar por la casa de su vecina, doña Lidia, para devolverle un frasco de vidrio. Era una mujer solitaria pero muy observadora, de esas que notan lo que nadie más ve. «Usted está cuidando de esa mujer que no habla, ¿verdad?», preguntó con una mirada curiosa al recibir el frasco. Elisa asintió. «Sí, es una señora muy dulce, pero muy callada». Doña Lidia frunció levemente el ceño. «¿Sabe que me dio un poco de miedo? Anoche, mientras regaba las plantas, escuché un sonido que venía de su ventana abierta. Pensé que era la televisión, pero cuando presté atención, estaba susurrando, bajito, casi como un lamento. ¿Ella habló?» Elisa abrió los ojos, sorprendida. No exactamente. No era una frase, era un nombre, repetido más de una vez. La vecina hizo una pausa. «Elisa». Estaba susurrando su nombre. Elisa sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. Fue como una punzada profunda en el pecho. Por un instante, el mundo pareció detenerse, como si todo a su alrededor hubiera sido envuelto por un velo denso de misterio. Regresó a casa en silencio. El sonido de sus propios pasos parecía apagado, como si el mundo se hubiera vuelto más espeso. Se sentó en el sofá con el relicario en las manos, tratando de entender lo que aquello significaba. Esa noche, el sueño fue distinto. Ya no eran solo flores azules o canciones sin letra. Había una habitación antigua, con paredes descoloridas por el tiempo y una ventana abierta por donde entraba música. En el centro, una cuna vacía, y Mariana, más joven, sentada en una mecedora,
sosteniendo algo entre los brazos. Elisa intentó acercarse, pero la imagen comenzó a desvanecerse. Antes de despertar, escuchó una voz suave, su propia voz, diciendo, «¿Mamá?». Despertó jadeando, con lágrimas corriendo sin control. El relicario estaba abierto sobre la almohada, como si alguien lo hubiera colocado allí. En ese momento lo entendió. No todo, pero lo suficiente como para saber que la mujer a quien cuidaba tal vez era la misma que la había dejado algún día, y que ahora, en silencio, intentaba regresar. En los días siguientes, la presencia de Mariana parecía más densa, más simbólica. Cada gesto de la anciana cargaba un peso que Elisa no podía ignorar. El toque en la mano, la mirada fija, el suspiro silencioso, todo parecía hablar de una historia jamás contada. Durante el desayuno, al mover la tetera, Mariana dejó caer un pétalo azul sobre el mantel. Elisa lo recogió automáticamente y notó que había un pequeño trozo de papel pegado al fondo de la taza. Un diminuto billete, doblado en 3 partes. Con manos temblorosas, Elisa lo desdobló. Allí, con letra temblorosa, se leía: «No tuve fuerzas, pero nunca dejé de buscar». Se levantó de la mesa como si algo la empujara, atravesando la casa hacia el viejo baúl de recuerdos que guardaba en el sótano. Entre diarios antiguos y ropas de infancia, encontró un cuaderno de dibujo con el nombre Elisa M. en la portada. Uno de los dibujos mostraba a una mujer de espaldas, sosteniendo una flor azul, con el cabello recogido en un moño, exactamente como Mariana. Volvió al cuarto de la anciana con el cuaderno en las manos. Mariana, como si supiera, extendió la mano hacia el regazo de Elisa y con esfuerzo señaló el dibujo. Elisa rompió en llanto. No necesitaba palabras. Lo que tenía delante no era una coincidencia. Era el reencuentro de 2 almas separadas por décadas de silencio. Esa noche, al apagar las luces, Elisa se sentó junto a Mariana y, por primera vez, le sostuvo la mano con firmeza y ternura. Mariana, sin apartar la mirada, dejó caer otra lágrima solitaria. Y en ese gesto, Elisa lo supo. Aunque no tuviera todas las respuestas, aunque los años hubieran sido robados, el amor aún estaba allí. Era de madrugada cuando Elisa se despertó con la sensación de que alguien la llamaba. El sonido venía de dentro, como si su propia memoria le susurrara. Se sentó en la cama, jadeante, y miró a su alrededor. Todo permanecía en silencio, pero algo la impulsaba a salir del cuarto. Caminó por el pasillo, descalza, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Al pasar por la sala, notó que la luz del cuarto de Mariana estaba encendida. La puerta entreabierta revelaba a la anciana dormida, sentada, con un libro abierto en el regazo y el relicario sobre la mesa. Elisa se acercó, movida por un impulso inexplicable. Sobre la mesa, junto al relicario, había un sobre antiguo amarillento por el tiempo, con un doblez desgastado. No tenía destinatario, solo las iniciales EM escritas en una esquina. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja frágil, cuidadosamente doblada. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era la misma de la carta anterior, la que había encontrado dentro del relicario. Pero ahora, el contenido era más largo. La carta parecía ser la continuación de la otra mitad, o tal vez la versión completa, jamás enviada. Entregué a mi hija para que tuviera una vida mejor. Nunca fue por falta de amor. Fue miedo. Fue desesperación. Era demasiado joven, demasiado débil. Y el mundo me parecía demasiado grande para protegerla. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. Siguió leyendo, con el corazón latiendo con fuerza, como si cada palabra abriera una grieta en su alma. La llamé Elisa, porque el nombre me vino en un sueño, y en él la oía llamándome. Aunque no la tuve en mis brazos el tiempo suficiente, te guardé en silencio. Creciste lejos de mis ojos, pero nunca estuviste lejos de mi corazón. Se detuvo un instante, intentando contener el sollozo. Continuó. Tal vez nunca leas esto. Tal vez el destino no me perdone. Pero si algún día sientes que hay un vacío inexplicable dentro de ti, sabrás, no fue abandono, fue amor silencioso, un amor que se escondió para que tú pudieras florecer.
Al final de la página una única línea, temblorosa, borrosa pero aún legible. Perdóname por no haber regresado. Elisa apretó la hoja contra su pecho. Su respiración era irregular, el rostro bañado en lágrimas calientes que caían sin control. Todo tenía sentido ahora. Los sueños, la conexión con Mariana, el hilo invisible que la había atraído hacia ese misterio desde el principio. Volvió la mirada hacia la anciana dormida. Por primera vez, no vio a Mariana como una mujer frágil y distante, sino como un alma que cargaba el mismo peso, el de un amor interrumpido y el deseo profundo de reunirse. Se sentó junto a la cama y sostuvo la mano de la anciana con firmeza. Mariana abrió lentamente los ojos. No dijo nada, pero no hacía falta. En el silencio de ese gesto estaba todo lo que nunca se había dicho. En ese instante, las décadas que las habían separado parecieron disolverse, y en lo más profundo de su pecho, Elisa supo. Había reencontrado el origen de su nombre, de su silencio y de su amor. En los días siguientes, Elisa releyó la carta muchas veces. Cada palabra se entrelazaba con un recuerdo olvidado, con un gesto repetido en la infancia, con un vacío que ahora, por fin, tenía nombre. Guardó el sobre entre las páginas de un libro antiguo, como si quisiera protegerlo. Pero también dejó una copia en el bolsillo del vestido azul que solía usar al visitar a Mariana. Sentía que aquella historia necesitaba ser guardada, pero también llevada con dignidad. Empezó a observar a Mariana con otros ojos, no como cuidadora, sino como hija. Percibía ahora los silencios como pedidos de perdón y los pequeños gestos como intentos tímidos de reconexión. Una mañana, al preparar el desayuno, Elisa decidió hacer el té favorito de la anciana, manzanilla con miel. Dejó la taza sobre la mesa y junto a ella el relicario abierto. Mariana, al verlo, se detuvo por unos segundos, con los ojos húmedos. Se acercó y con esfuerzo sostuvo el objeto con ambas manos, como si volviera a abrazar una parte de sí misma. Entonces, Elisa le extendió la carta. Mariana la leyó en silencio. Sus ojos se llenaban más con cada línea. Al final, posó su mano sobre la de Elisa y asintió con suavidad. Era un perdón aceptado sin palabras. Aquella tarde, Elisa salió a caminar. Necesitaba aire, luz, algo externo que la ayudara a procesar lo que vivía por dentro. Al pasar por la plaza central, se sentó en un banco de piedra bajo la sombra del árbol más antiguo. Sacó del bolsillo un pétalo azul seco que había guardado la noche del sueño. Lo dejó reposar sobre sus rodillas y miró al cielo. No había preguntas, solo una presencia. Se sentía observada, guiada, como si el universo finalmente le hubiera devuelto algo que era suyo por derecho. Al regresar a casa, encontró a Mariana dormida con el relicario junto al pecho y, en su regazo, descansaba el cuaderno de dibujos de la infancia de Elisa, abierto en la página donde estaba el retrato de la mujer con la flor azul. Elisa se sentó junto a ella y pasó los dedos sobre la imagen. Cerró los ojos. Allí comenzaba la historia. Allí el tiempo se doblaba sobre sí mismo para coser lo que el silencio no pudo borrar. Era al final de la tarde cuando Elisa, mientras ordenaba el cuarto de Mariana, encendió el viejo radio que estaba sobre la cómoda. Giró el botón con cuidado y tras algunos crujidos, una melodía suave comenzó a llenar el ambiente. La canción parecía venir de otro tiempo, algo entre balsas olvidadas y canciones de cuna. Bastaron pocos acordes para que Elisa se detuviera. Quedó inmóvil, con una almohada aún en las manos, paralizada por una emoción súbita. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas sin previo aviso, un nudo en la garganta, una presión en el pecho. No entendía por qué. No conocía aquella canción, o al menos eso creía. Se sentó lentamente al borde de la cama, intentando recuperar el aliento. La melodía seguía, dulce y melancólica. Y entonces algo empezó a emerger. No un recuerdo claro, sino una sensación, como si aquella música hubiera arrullado sus sueños en algún rincón olvidado de su infancia. Cerró los ojos. Imágenes borrosas comenzaron a surgir, manos femeninas trenzando su cabello, una flor azul prendida en el marco de un espejo antiguo, y una voz suave,
sin rostro, cantando junto a una cuna. Se levantó y fue al cuarto contiguo. Mariana dormía, con el rostro sereno, vuelto hacia la ventana abierta. Elisa se sentó al pie de la cama y siguió escuchando. De repente, una frase de la canción destacó con claridad. «Volveré cuando el viento traiga tu nombre». Elisa tembló. Aquello resonaba en lo más profundo de su alma como una promesa ancestral. Se levantó de golpe y corrió a su cómoda. Rebuscó entre libros y cuadernos antiguos hasta encontrar un álbum de recortes que su tía le había regalado de joven. Dentro, una hoja pequeña doblada, la letra de aquella misma canción escrita a mano. En una esquina una fecha, 16 de noviembre, su cumpleaños, y debajo la firma M. Llevó la hoja hasta Mariana, que ya estaba despierta. La anciana miró fijamente la letra, luego a Elisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con esfuerzo, extendió la mano y acarició la mejilla de la hija con los dedos temblorosos. Elisa no se apartó. Permitió el contacto. Se dejó ver. Por primera vez, no como cuidadora, sino como hija, y Mariana como madre. En ese instante, comprendió que el amor no necesita memoria plena para existir, que hay canciones que sobreviven al tiempo, al abandono, al silencio, y que hay vínculos que no se explican, solo se sienten, como una melodía olvidada que regresa cuando el corazón está listo para recordarla. En los días que siguieron, esa canción se volvió parte de la rutina. Elisa encendía el radio cada mañana y dejaba que la casa se impregnara de su ritmo suave. Notaba que Mariana se calmaba al escucharla. A veces, incluso murmuraba la letra sin abrir los ojos, como si su cuerpo recordara antes que su mente. Una mañana, mientras arreglaba el jardín, Elisa escuchó a alguien silbar la melodía en la calle. Se asomó al portón y encontró a una señora con un pañuelo amarillo en la cabeza, apoyada en un bastón. «¿Esa canción?», preguntó Elisa, emocionada. «Claro que la conozco, hija», respondió la mujer. «Era muy popular cuando yo era joven. Era la favorita de una muchacha que, bueno, tuvo que irse de repente. Dicen que dejó algo atrás, o a alguien». Elisa sintió un escalofrío. Aquella mujer conocía a Mariana. La invitó a pasar. Durante el té, la visitante compartió recuerdos. Mariana era conocida por cantar a los niños del pueblo. Los cuidaba como si fueran suyos. Pero un día desapareció, sin aviso. Años después regresó, más vieja, callada, con una maleta pequeña y un viejo radio. «Siempre miraba la plaza como quien espera», dijo la mujer, «como quien perdió algo, o a alguien que tal vez algún día volvería». Elisa escuchaba en silencio. Con cada palabra, su infancia parecía más próxima. Recordó tardes en que, aún sin conocer a nadie en ese pueblo, sentía una extraña sensación de pertenencia al caminar por allí. Más tarde, encontró a Mariana sentada en la terraza. Colocó el radio junto a ella, con la música sonando bajo, y se sentó a su lado. Las dos permanecieron en silencio, viendo cómo las sombras del atardecer se alargaban. Elisa sacó el papel del bolsillo y comenzó a cantar la canción, tímidamente. Mariana giró lentamente el rostro, con los ojos húmedos, y entonces, por primera vez, susurró. «Tú recordabas». Fue un hilo de voz, pero suficiente. Elisa le tomó la mano, profundamente conmovida. La música había abierto un canal, restaurado un puente. Aquella noche, Elisa soñó de nuevo con la mujer del espejo. Pero esta vez, el reflejo la miraba a los ojos y sonreía. Al fondo la canción seguía, como una guía para encontrar el camino de regreso a quien siempre estuvo allí, incluso en silencio. Fue en una mañana gris, cuando el viento parecía arrastrar historias olvidadas, que Elisa recibió una visita inesperada. El timbre sonó suavemente, y al abrir la puerta encontró frente a ella a una señora de ojos vivaces y manos temblorosas, sosteniendo un paquete cuidadosamente atado con una cinta de tela. «¿Usted es Elisa?», preguntó con una sonrisa amable. «Encontré esto al vaciar el desván de mi casa. Sentí que debía pertenecerles». Elisa asintió, sorprendida, e invitó a la visitante a pasar. Se sentaron en la cocina. La señora colocó el paquete sobre la mesa y lo abrió con reverencia.
Era un álbum antiguo de cuero descolorido con páginas amarillentas por el tiempo. Esta casa fue de mi tía abuela, explicó. Cuando ella falleció, algunas cosas quedaron guardadas, intactas. Pensé que tal vez esto le diría algo. Elisa hojeó las primeras páginas. Fotografías en blanco y negro, niños jugando en la plaza, bodas, flores en jardines desvaídos. Y entonces, en la cuarta página, su corazón se detuvo. Allí estaba una mujer joven, con rasgos muy parecidos a los suyos, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta de lana. El bebé llevaba un pequeño pasador con una flor azul en el cabello. Detrás de la foto, una fecha escrita a lápiz, 20 de diciembre, 2 días después de la fecha de nacimiento de Elisa. «Esa mujer», susurró Elisa, señalando a la figura. «Es Mariana». La señora observó con atención y asintió lentamente. Sí, así la llamaban. Mariana, siempre tan dulce con los niños, pero nunca mencionó haber tenido una hija. Elisa tocó la imagen con la punta de los dedos, como si pudiera extraer de ella alguna confirmación. Las piezas empezaban a encajar de forma dolorosamente hermosa. La carta sin firma, la melodía olvidada, el relicario con las iniciales EM, los ojos llorosos de Mariana al escuchar la canción, el toque tembloroso en su rostro. Cerró los ojos por un instante. El peso del tiempo, de las ausencias, de los silencios, todo estaba allí, condensado en esa foto. La señora se levantó despacio. «Hay historias que no pueden contarse con palabras», dijo antes de despedirse, «solo con gestos, con entrega». Elisa permaneció sentada durante mucho tiempo, con el álbum en el regazo. Volvió la página. Observó cada detalle. El fondo de la foto parecía ser el porche de la misma casa donde ahora vivía, la misma cortina de encaje, el mismo jarrón de cerámica, y al fondo, colgado en la pared, el marco con la flor azul. Eso no podía ser una coincidencia. Fue al cuarto de Mariana. Encontró a la anciana despierta, con la mirada serena dirigida hacia la ventana. Se sentó a su lado y colocó la foto en sus manos. Mariana tardó en reaccionar, pero cuando sus ojos se posaron sobre la imagen, un sollozo silencioso escapó de sus labios. «Lo intenté», murmuró casi imperceptible. «Juro que intenté quedarme». Elisa tomó su mano. «Lo sé». No hacía falta más explicaciones. El amor que se hablaba allí era otro, hecho de tiempo, espera y reencuentro. Se quedaron así, una al lado de la otra, mirando la imagen que por fin contaba lo que durante tanto tiempo se había guardado en silencio. En los días siguientes, Elisa volvió al álbum una y otra vez. Observaba cada imagen como quien busca piezas en un rompecabezas emocional. Algunas fotos mostraban a Mariana con otras mujeres, tal vez amigas o familiares. Otras retrataban la casa en diferentes estaciones del año. En una de esas fotos, Elisa reconoció el banco de piedra del jardín donde solía sentarse en las mañanas de otoño. En la imagen, una joven, que nunca había visto antes, estaba sentada junto a Mariana, riendo, con flores azules en el cabello. Detrás de ellas, una niña corría con un vestido sencillo, el rostro difuminado por el movimiento. Esa foto en particular conmovió profundamente a Elisa. Mostraba a una Mariana viva, luminosa, en contraste con la figura silenciosa que ahora cuidaba. Fue difícil conciliar ambas versiones. Esa misma noche, Elisa fue al porche y se sentó con el álbum en el regazo. Mariana apareció poco después, como guiada por algo mayor. Se sentó a su lado en silencio. Elisa le mostró la nueva foto. Mariana la observó largamente. Luego cerró los ojos. Al abrirlos, una sola lágrima rodó por su mejilla. Yo era feliz, ¿sabes? Antes del miedo, antes de las decisiones equivocadas, antes de todo, dijo con un hilo de voz. Todavía puedes serlo, respondió Elisa con ternura firme. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas. La noche parecía escuchar. Me dijeron que sería lo mejor, continuó Mariana, que no tenía cómo criarte, que el silencio te protegería, pero me equivoqué, y te perdí incluso estando cerca. Elisa no respondió, solo tomó su mano, como quien acoge sin juzgar. La visita de la señora del álbum volvió días después, con más recortes, registros,
y una carta incompleta que había encontrado dentro de un libro de recetas de su tía. Esta vez, Mariana la reconoció de inmediato. «Esa fue mi primera tentativa de escribirte», dijo emocionada, «pero nunca la terminé. Me faltó valentía, me faltó perdón». Elisa guardó esa carta con cuidado, como quien recoge los fragmentos de una historia que por fin se permite ser contada. Y al pasar la última página del álbum, una sorpresa. Un sobre pegado a la contraportada, con el nombre Elisa, escrito en caligrafía temblorosa. Dentro, un recorte de periódico anunciando el nacimiento de una niña abandonada en la puerta de un hospital del interior. Junto a él, un pequeño trozo de cinta azul. La vida se había cosido en silencio, pero ahora los puntos volvían a la superficie. Y en esa casa, donde el tiempo parecía haberse detenido, algo finalmente comenzaba a moverse otra vez. La verdad. Elisa siguió sintiendo los efectos del sueño a lo largo del día. Había una vibración suave en el aire, como si el mundo que la rodeaba hubiera adquirido una nueva capa de significado. Cada gesto de Mariana, cada sonido en la casa, cada rayo de sol que entraba por la ventana traía la impresión de que algo más grande estaba en curso, algo que las palabras aún no podían nombrar. Al final de la tarde, mientras regaba las flores azules recién brotadas, Elisa encontró un pequeño objeto en el jardín. Era una presilla antigua, oxidada por el tiempo, con el dibujo de una flor azul en miniatura. La recogió con cuidado, sintiendo el metal frío y frágil entre los dedos. Parecía haber salido directamente del sueño, o de algún capítulo no escrito del pasado. Llevó el objeto a Mariana. La anciana lo tocó con delicadeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Era de ella», susurró. «La puse en su cabello antes de entregarla». «¿Lo recuerdas?», preguntó Elisa con la voz quebrada. Mariana asintió con un movimiento casi imperceptible. «Recuerdo el olor de su cabello, su respiración, el peso de la manta, pero después me dijeron que la olvidara. Y lo intenté. Pasé la vida intentándolo». El silencio que se instaló entre ellas era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que llega después de las verdades, cuando el corazón necesita tiempo para reorganizar los sentimientos. Esa noche, Elisa preparó una infusión de manzanilla y sirvió 2 tazas en el porche. Mariana, más despierta que otros días, observaba el cielo como si buscara señales. «¿Tú crees que todavía está por ahí?», preguntó Elisa, sin saber con certeza si se refería a la niña del sueño o a la niña real. «Creo que sí», respondió Mariana, «pero tal vez no de la forma que esperamos. Tal vez ya haya regresado de otra manera». Elisa no respondió, pero un escalofrío recorrió su espalda. Comenzaba a entender que algunas presencias no se manifiestan con palabras, sino con gestos, sensaciones, repeticiones sutiles que el tiempo no logra borrar. A la mañana siguiente, al entrar en la habitación de Mariana, Elisa encontró sobre la mesita de noche una hoja de papel cuidadosamente doblada. Al abrirla, reconoció su propia letra. Era un fragmento de diario que no recordaba haber escrito. Si pudiera volver atrás, elegiría el silencio de un abrazo en lugar de 1000 preguntas. Algunas verdades no necesitan respuestas, solo ser sentidas. Mariana la observaba desde la cama con un brillo nuevo en los ojos. «Encontré esto en tu cuaderno anoche», dijo, «y entendí que tal vez así llega el perdón». Durante los días siguientes, Elisa y Mariana crearon pequeños rituales silenciosos. Recoger flores del jardín, colocar la presilla sobre la mesa del desayuno, encender una vela en la ventana cada vez que se ocultaba el sol. Nada era planeado, pero ambas sabían lo que significaban. Eran gestos para mantener viva la presencia que las unía, como si estuvieran llamando de vuelta una parte perdida de sí mismas. Fue en una de esas tardes que Elisa tuvo otro sueño. Esta vez no había jardín ni canción, solo una habitación antigua, con cortinas traslúcidas y una melodía de piano al fondo. En el centro de la habitación, la misma niña estaba sentada frente a un escritorio, escribiendo algo en un papel. Cuando terminó, se levantó, dobló el papel y lo colocó dentro de un libro. Luego se giró lentamente hacia Elisa y sonrió.
Su mirada transmitía una calma profunda, como quien por fin descansa tras una larga espera. «Ahora puedes seguir adelante», dijo la niña. «Ya sé que fui amada». Elisa se despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Al salir de su habitación, se cruzó con Mariana en el pasillo. Sin decir palabra, caminaron juntas hasta la sala donde estaba la vieja estantería. Elisa pasó los dedos por los lomos de los libros hasta detenerse en un volumen de tapa azul clara, con hojas amarillentas. Lo abrió con manos temblorosas. Allí, entre las páginas centrales, había una nota. La caligrafía era infantil y temblorosa. «Para mi madre, que siempre me buscó sin saberlo. Nunca estuve lejos». Mariana cayó de rodillas junto a Elisa, y las dos se abrazaron allí mismo, en el suelo de la sala, bajo la luz pálida de la mañana. Nada más necesitaba ser dicho. La conexión entre ellas ya no era solo de sangre o de recuerdo, era espiritual, era simbólica, era amor en estado puro, ese que no se aprende, no se fuerza, no se explica, solo se siente. Despertó con el sonido de la lluvia. Gotas finas resbalaban por el cristal, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el leve perfume de manzanilla que aún flotaba en el aire de la noche anterior. Mariana dormía profundamente. Su rostro, antes marcado por la tensión y los silencios, ahora parecía sereno, como si, por fin, hubiera entregado todo lo que necesitaba entregar. Elisa se levantó despacio. En la sala, encontró el álbum descansando sobre el sillón. Pasó los dedos por la tapa de cuero gastado, como quien acaricia una memoria viva. Sentía que algo había cambiado, no solo entre ellas, sino dentro de sí misma. La presencia de la niña en los sueños, la misma de los dibujos del pasador azul, de la escritura escondida, ahora parecía más nítida, como si hubiera dejado rastros físicos en su camino. Un tipo de amor que trasciende el tiempo, la lógica y hasta los nombres. Al abrir la última página del álbum, encontró algo nuevo. Un sobre blanco, pegado discretamente en la esquina inferior, con el nombre Elisa, escrito a mano. Caligrafía frágil, pero legible. Su corazón se aceleró. Con cuidado despegó el sobre. Dentro había una sola hoja doblada, ya amarillenta por el tiempo, y junto a ella, un pequeño lazo azul descolorido. Las manos de Elisa temblaban. El lazo era idéntico al que aparecía en las fotos, el mismo de los recuerdos borrosos, el mismo del sueño en el que la niña decía: «Ahora puedes seguir. Ya sé que fui amada». Respiró hondo antes de abrir la carta. «Mi querida hija, si esta nota ha llegado a ti, es porque el tiempo de alguna manera nos dio otra oportunidad. Viví con miedo, con culpa, con nostalgia, pero no hubo un solo día en que no pensara en ti. Cada flor azul que planté fue una oración. Cada silencio que guardé, una promesa. No sé si me perdonarás. Tal vez no lo merezco, pero necesitaba que supieras. Tú siempre fuiste el amor más puro de mi vida. Mis ojos tal vez ya no puedan ver, pero mi corazón siempre te reconoció. Con amor eterno, Mariana». Elisa no lloró. La emoción era otra, más profunda, silenciosa, como el agua de un río subterráneo. Cerró la carta, tomó el lazo entre los dedos y caminó hacia el jardín, donde las flores azules danzaban suavemente con el viento de la mañana. Allí se sentó en el banco de piedra, el mismo que aparecía en las fotos. Mariana apareció minutos después, guiada por algo invisible, y se sentó a su lado. Las dos permanecieron en silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Pero en esa pausa, algo nuevo comenzaba.